Después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el tono de las declaraciones de Diosdado Cabello ha mostrado una combinación inicial de retórica confrontacional con llamados a la calma y la unidad. Sin embargo, las últimas declaraciones, mensajes y actitudes, claramente cuestionando la intervención de Washington y manteniendo la misma política de intimidación y represión, están siendo ahora interpretadas en Estados Unidos como provocadoras por su potencial para alimentar no solo el resentimiento anti-Trump, sino movilizar bases chavistas para amenazar con el caos, creando escenarios de peligro para su futuro inmediato. Está Diosdado Cabello cruzando la línea roja que podría generar graves represalias desde el imperio. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Durante los 3 meses que siguieron a la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello ha radicalizado su postura frente a la intervención y control de Estados Unidos sobre la economía y el poder militar del régimen, que según fuentes está muy cerca de cruzar la línea roja del peligro. Aunque sus declaraciones no han incluido hasta ahora amenazas directas de guerra o violencia armada, a diferencia de su retórica antes de la captura del narcodictador, el capo del Cartel de los Soles ha lanzado cuestionamientos y acusaciones graves usando un lenguaje de prisionero de guerra cuando se refiere a Maduro, alusiones a venganza persistente e incluso arrechera, con mensajes y encuentros con la base del chavismo radical. Según expertos consultados, estas posturas podrían estar siendo vistas en Estados Unidos como un riesgo de inestabilidad, posibles incitaciones a resistencia irregular o rechazo a la nueva realidad política con Delcy Rodríguez al frente del interinato. De hecho, Diosdado ha sido un factor clave en los obstáculos para avanzar en la aplicación de la ley de amnistía y sobre todo en la liberación de casi 500 presos políticos que aún permanecen detenidos en las mazmorras del régimen. Según numerosas denuncias, muchos de los actuales prisioneros políticos son en realidad presos que Diosdado personalmente se niega a liberar bajo múltiples excusas, desde acusaciones injustificadas o no contra miembros de la oposición y otras personas, como también señalamientos de presunta conspiración en contra de los más de 130 militares de alto y mediano rango que aún permanecen encanados por el régimen. Tras la captura de Maduro, Diosdado calificó la Operación Resolución Absoluta como un ataque criminal y terrorista contra Venezuela, usando expresiones como invasión y agresión imperialista, e incluso afirmó que Estados Unidos solo había logrado un éxito parcial en sus operaciones. ¿A qué se refirió? ¿Qué quiso decir con esa expresión? No lo sabemos. Aunque en las primeras de cambio pidió calma y confianza en el alto mando político-militar, también hizo un llamado a la movilización del chavismo en las calles y se mostró contrario a facilitar las cosas al enemigo invasor y terrorista, así lo dijo concretamente. Afortunadamente, estos llamados de desorden chavista en las calles no se han producido hasta ahora. El 4 de enero incluso declaró lo siguiente: estas ratas nos atacaron y se van a arrepentir el resto de sus vidas. Una declaración que Washington interpretó como una incitación a la resistencia o a la venganza, con un claro riesgo de desestabilización. Durante un acto político el 7 de enero, Diosdado acusó a Estados Unidos de haber cometido un terrible crimen, además de violar las leyes internacionales y sus propias normas internas, y reiteró que Maduro fue secuestrado bajo asedio de bombas. El 8 de enero, vestido de negro, denunció el asesinato de 100 jóvenes militares producto del bombardeo que anticipó la captura de Maduro en Fuerte Tiuna, y criticó a líderes de la oposición que apoyaron la incursión llamándolos jalabolas. Cuando surgieron reportes de que Estados Unidos le había enviado varios emisarios para amenazarlo por sus actitudes rebeldes y advirtiéndole que estaba en la mira para ser capturado si no se plegaba a lo que Estados Unidos planeaba hacer en Venezuela, Diosdado respondió desmintiendo que hubiese tenido contactos con ningún enviado de Washington y declaró solemnemente: yo no tengo precio. Diosdado continuó su retórica confrontacional durante las conmemoraciones del 4 de febrero,
afirmando que nada puede poner en riesgo la revolución, exigiendo además la liberación de Maduro y Cilia y haciendo un llamado a la unidad chavista para resistir cambios impuestos desde afuera. Bueno, por lo visto, la resistencia no ha sido muy efectiva. A mediados de febrero, en un programa de El Mazo Dando, el capo fue bastante explícito. A Maduro se lo llevaron bajo el asedio de bombas. A mí la arrechera no se me ha pasado. En marzo siguió la retórica incendiaria, llamando a Maduro y Cilia prisioneros de guerra, y mantuvo sus críticas al imperialismo norteamericano, aunque formalmente, entre los dientes, apoyó formalmente las reformas políticas y económicas avanzadas por Delcy Rodríguez, siguiendo instrucciones de Washington. En el más reciente programa de televisión, Diosdado volvió a repetir la frase "a mí la arrechera no se me ha quitado", una continuada actitud hostil en pleno proceso de transición. En otra reunión del pleno político del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Diosdado también se refirió al tema de los comicios presidenciales, diciendo que las elecciones serán cuando sean, como sin darle mucha importancia, pero también dijo que elegir un nuevo presidente no es la solución a los problemas. Desde luego muestra el mismo temor que tiene el régimen de que unas elecciones lo van a barrer, por supuesto, de los cargos de elección popular en Venezuela. Estados Unidos hasta ahora no ha respondido ni comentado las actitudes rebeldes de Diosdado, en gran parte porque piensan que se trata de una retórica destinada a aplacar las frustraciones, divisiones y rivalidades internas que plagan el chavismo en estos días. Otra razón es que Diosdado también tiene un largo historial de amenazas que no tienen capacidad de cumplir, que ha venido repitiendo como loro, o más bien como guapetón de barrio. Recuerdo aquellas famosas declaraciones durante un acto con diputados chavistas en 2019 en el que lanzó su famosa proclama: es probable que entren los marines estadounidenses, el problema de ellos va a ser salir. En 2025, con el retorno de Trump y la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, intensificó su discurso en actos oficiales y ejercicios militares en el que, entre otras cosas, advirtió que se iba a desatar una guerra de 100 años si Estados Unidos ponía un pie en Venezuela. Incluso recordó el fantasma de Vietnam como un ejemplo de resistencia popular e hizo una predicción apocalíptica que desde luego nunca se produjo. Esto fue lo que dijo: les va a caer del cielo la sorpresa, una sorpresa que ellos no esperan ni estarán preparados nunca. ¿A qué se refería Diosdado con esa advertencia, con esa amenaza? Se refería quizá a los misiles balísticos que Maduro había intentado comprar a Irán con un alcance de miles de kilómetros, incluso para atacar territorio norteamericano. Estados Unidos no solo no puso un pie, sino que puso cientos, y la amenaza de Diosdado, así como su presunta valentía de combate, que siempre ha estado en dudas, brilló por su ausencia. No me puedo negar a la tentación de recordar otras frases que obviamente solo quedaron para la historia. Por ejemplo, cuando dijo: ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela, ni media gota en ninguna circunstancia. La realidad es que ya han salido más de 150 millones de barriles de petróleo venezolano. Otra frase célebre fue esta: Estados Unidos no nos amargará la Navidad ni el Año Nuevo, pese al acoso y las amenazas. La realidad: Maduro se salvó de milagro en diciembre porque la operación originalmente estaba planeada para el día de Navidad, el 24 de diciembre. Pero sin duda el chavismo experimentó la cruda amargura al tercer día del nuevo año. Sin embargo, no hay que olvidar que Diosdado ha sido clave en el control de fuerzas de seguridad, desde el DIGESIM o la contrainteligencia militar hasta el SEBIN y las fuerzas especiales de la Policía Bolivariana, este cuerpo conocido como el UOTE, que es un cuerpo de agentes entrenados para la represión política, que por cierto acaba de presentar también en televisión, saludándolos como grandes héroes de la revolución. También controla los llamados colectivos y la milicia bolivariana, aunque ya no tengo dudas de que estos dos cuerpos definitivamente no representan una amenaza para nadie, mucho menos para el Pentágono. En mi opinión, Diosdado y otras cabezas calientes de la desmadrada revolución, como su hermano el Mocho Cabello, Freddy Bernal, Iris Varela y José Gregorio Bielma Mora,
entre otros, están aprovechando la tregua de Washington con respecto a Venezuela mientras la administración Trump termina de resolver el complicado conflicto de la guerra con Irán, que por cierto parece estar a la puerta de una resolución con la decisión de Teherán anunciada hoy de reabrir el estrecho de Hormuz. Porque una vez que cambien los escenarios y la atención vuelva a centrarse en Venezuela y los asuntos pendientes, como por ejemplo la acusación criminal que existe contra Diosdado y Vladimir Padrino, las recompensas de 25 y 15 millones de dólares respectivamente, y la actividad continuada, de acuerdo a los últimos reportes del cartel de los soles en el narcotráfico, le podría llegar su sábado a un Diosdado empeñado en cruzar la línea roja, provocando escarceos que podrían sellar definitivamente su destino final. Hasta aquí mi comentario. Y en las noticias, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron ayer por separado que han reanudado sus relaciones con Venezuela, las cuales habían permanecido en pausa desde 2019 debido a la falta de reconocimiento del régimen de Maduro. Esta medida allana ahora el camino para que el Fondo Monetario realice una evaluación exhaustiva de la economía venezolana. Sería la primera en unos 20 años y podría a la larga desbloquear miles de millones de dólares en financiamiento a través de los derechos especiales de giro que por ahora se encuentran congelados. La directora gerente del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, declaró en un comunicado que el fondo, guiado por la opinión de la mayoría de sus miembros, mantiene ahora relaciones con el gobierno de Venezuela bajo la administración interina de Delcy Rodríguez. El grupo del Banco Mundial también emitió un comunicado anunciando la reanudación de sus relaciones con el interinato. Según el comunicado, el último préstamo otorgado a Venezuela, imagínense ustedes, data del año 2005, hace ya más de 20 años. La reanudación de esta relación formal se produce después que la administración del presidente Trump ordenara el arresto de Maduro el pasado mes de enero. Desde entonces, Washington ha estado colaborando con el régimen interino y busca ampliar la presencia norteamericana en los sectores petrolero y minero de Venezuela. Y los bonos en dólares de Venezuela, por cierto, subieron este viernes después de que la decisión del Fondo Monetario Internacional de reanudar el contacto con las autoridades interinas en Caracas impulsó el ánimo de los inversionistas hacia la deuda en default, o sea que no se ha pagado del país, de acuerdo a un reporte de la agencia Bloomberg. La mayoría de los miembros del Fondo Monetario respaldó el jueves la reanudación de los contactos, como dijimos previamente. Celebramos esta decisión de los países miembros del Fondo Monetario como un paso importante en la estabilización y recuperación económica de Venezuela, escribió el secretario